Con lo visto en el video anterior, cuando se habló de las diferentes variantes que se han originado a partir del humanismo, las cuales serían el antihumanismo, el transhumanismo y el posthumanismo, describiéndolas de una perspectiva puramente objetiva, sin emitir mi opinión y postura de promedio. Mi propósito fue esclarecer las bases del concepto de manera general. Y ahora que hablaremos de la teología, diríamos que ésta estudia a Dios en su relación con el sujeto en el mundo mediante las Santas Escrituras, y en pocas palabras, la Biblia. Sus temas principales serían la condición natural y espiritual del sujeto en su relación con Dios, la función de Dios como agente activo a lo largo de la Biblia en su plan de salvación por medio de Cristo y el fin de los tiempos. Y al leer la Biblia podemos ver claramente postulados filosóficos, por ejemplo, una ética, antropología, una visión del lenguaje, una política, una economía, una epistemología, una administración ontológica del mundo y una visión muy particular de la historia. Como se ve en el título del video, al preguntarse si la teología puede considerarse como antihumanista, parece a primera vista algo engañoso, dudoso, ya que el movimiento nació a partir de la decadencia de aspiraciones y afirmaciones que formularon los humanistas en sus inicios. En este video expondré mis argumentos con los cuales abro la posibilidad de entender las escrituras desde una perspectiva antihumanista y claramente cristiana. Primeramente, es preciso entender que en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, diferencia dos clases de naturaleza en el ser humano. La primera siendo la natural y la segunda la espiritual. Una posición claramente binaria en donde las dos se limitan en la medida que el sujeto decide a cuál darle prioridad. Podríamos entender al natural como aquel que está alejado de Dios. Puede creer en su existencia pero no obedece sus mandamientos. La función del cristianismo, que si bien es por fe, se demuestra mediante las prácticas. En Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Asimismo, el sujeto no puede trascender a la esfera espiritual. Necesita principalmente ser aprobado por Dios haciendo sus mandamientos. Comprendemos aquí su impotencia, en que por sus mismas fuerzas no puede conocer la verdad, a la realidad espiritual de las cosas y a caminar de manera recta. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ya que la realidad física es aquella que capta nuestros sentidos, resulta de fácil asimilación, ya que tenemos la capacidad natural de capturarla e interiorizarla, y podemos equivocadamente afirmarla como la realidad última o la que vale la pena estudiarse. Pero Descartes ya ponía en duda los sentidos, dado que son engañosos, diciendo que hay un genio maligno que le impide ver la realidad de las cosas, lo que le forzó a establecerse dentro de la razón y formulando la duda cartesiana, dejando a un lado el campo de la fenomenología y el existencialismo del siglo XX. Como no tiene acceso al campo espiritual, le resulta imposible practicar las labores espirituales porque para él es locura. El sujeto, como ser de razón y dominio propio y autosuficiente, que puede traspasar las barreras estructurales para vivir de manera libre, ha sido una de las concepciones de la humanidad más erradas. Actualmente nos damos cuenta que el ser humano en muchos sentidos no suele actuar de manera racional, ejemplificándose por las guerras, campos de concentración, asesinatos, violaciones, divisiones, pleitos, que entre otros, que echa fuera todas las pretensiones de la Ilustración. La escuela de Frankfurt fue uno de los mayores críticos de la Ilustración, de la racionalidad instrumental. Alemania, la cúspide de la Ilustración, de la intelectualidad, dio origen a uno de los personajes más conocidos en la Segunda Guerra Mundial que todos conocemos y que sería de más mencionarlo. El sujeto que se presupone libre, cuando se le muestra con hechos cualquier tipo de condicionamiento, busca la forma de salir de ellas, de traspasarlas, de borrarlas. Siendo el primer ejemplo las críticas a la obra de Foucault, donde se le cuestionaba la forma en cómo salir de las relaciones de poder, de las estructuras de nuestro mundo para poder tener una autonomía y libertad. Estamos condicionados, determinados por las fuerzas externas que moldean aquello que llamamos yo, subjetividad. No es posible la espontaneidad,
dado que éste estará moldeándose por el discurso actual. En la Biblia se nos explica la maldad del sujeto natural, aquel que necesita a Cristo para salvarse del juicio y el castigo eterno. El pecado entró al mundo por Adán, de ahí proviene la pecaminosidad, la tendencia a la maldad, ya que es más fácil decir una mentira piadosa que una verdad aunque duela. La tendencia a hacer lo malo se puede ver en el transcurso de toda la Biblia. La carta de Pablo, escrita a los romanos en el capítulo 3, en el versículo de 10 al 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. El sujeto está cegado por su maldad, que no puede aceptar cambiar por sí mismo, necesita ayuda de agentes externos para traspasar las estructuras con las que nació. El Espíritu Santo dice en Juan capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos provee de guianza y nos muestra el camino a seguir. Nos hace ir por el camino angosto que lleva a la eternidad, en vez del espacioso que para el sujeto natural le es fácil, pero le lleva a la perdición. Necesita guiarse de alguien para saber cómo caminar de manera correcta, no fiándose de su propio entendimiento de las cosas, de su propia razón. La transformación del sujeto natural al espiritual conlleva un proceso tanto psicológico como epistemológico. Nuestra capacidad de adquirir conocimiento cambia. Lo que conocemos como realidad se expande. Nuestra percepción fenoménica es cambiada viendo el mundo espiritual en lo que anteriormente parecía puramente física y material. Pero como veremos en la siguiente parte, con el sujeto espiritual, no es que lo espiritual rompa las barreras del cuerpo hacia una completa libertad, sino que el espíritu delimita la dirección del cuerpo en torno a unas funciones específicas.